Pues bienvenidos a mi charla. Voy a hablar de Front Performance, evidentemente. Soy Ana Encinar, soy Full Stack Developer en Idealista. Y bueno, ahí tenéis mi usuario de Twitter, si queréis. Bueno, pues yo he basado mi presentación en Super Mario Bros. Porque soy así de friki, me gusta. Entonces, bueno, pues aquí tenemos a Bu empezando a hablarnos de performance y cómo introducimos la performance y lo que es la web actual si no hablamos de la evolución de la web. Y la web, de la casualidad de que ha evolucionado a raíz de cómo ha ido evolucionando el protocolo HTTP. Entonces, tenemos el del 0.9, que fue el primero, y encontramos con que eran web estáticas, no traía más que lo que se hizo un contenido estático, sin ningún tipo de interacción y elementos dinámicos que cambiasen, el JavaScript no se usaba, y entonces realmente se hacía una conexión TCP. Se traía el recurso, se cargaba la página, se cerraba y se acabó. Y luego pasamos a solución de web page con HTTP1 y 1.1. Que bueno, ya empezamos un poco a dar ese toque dinámico, ya teníamos JavaScript en el navegador, pero todavía no lo teníamos suficientemente evolucionado para decir que nuestras conexiones eran suficientemente rápidas, porque el HTTP1 y 1.x sabemos que puede tener hasta 2 conexiones TCP, pero cada una de ellas solamente puede hacer una petición saliente, mientras que eso con HTTP2 ya se ha solucionado. Y ahí llegamos a las web applications modernas. Arquitectura del navegador. ¿Qué sentido tiene que hablemos de performance si no sabemos cómo se procesan todos los recursos que nos traemos cuando hacemos una conexión en nuestro propio navegador? Entonces, sabemos que necesitamos un logout, un HTML, que va a depender de unos estilos, y eso se va a parsear de forma paralela, porque necesitamos que todos los elementos que tengamos en el DOM estén asignados a esos estilos que nos estamos trayendo. Y a su vez, todo eso depende, JavaScript depende de ello. O sea, tenemos que pensar que no podemos hacer que JavaScript bloquee el parseo de los elementos del navegador, que se cargue bien, y una vez que esté cargado, entonces empezamos a cargar ese JavaScript que puede depender de los elementos del navegador. Quizás haya JavaScript que no dependa, luego lo vemos. Vale, conceptos básicos. Sabemos que necesitamos tener en cuenta la performance, asegurar la performance, tamaño de los ficheros, la performance de JavaScript, gestión de memoria y gestión de los recursos que nos traemos. Toda esa cascada de recursos que hablábamos antes, que dependía mucho también de los protocolos HTTP. Un dato. Hablo muy deprisa y voy a hablar muy deprisa porque si no me da tiempo a contar todo el contenido que hay aquí. Si alguno se pierde o que sea, levantadme la mano sin ningún tipo de problema porque suelo hablar muy deprisa. Entonces, ¿por qué tenemos que tener en cuenta la performance? Sabemos que hoy en día tenemos un montón de dispositivos que son de alta gama, baja gama, utilizamos ordenadores buenos, a nivel de procesador buenos, con una RAM buena, y también tenemos teléfonos móviles. Y ya no solamente hablamos de cómo son esos dispositivos, sino las conexiones que tienen esos dispositivos. No es lo mismo estar accediendo a una página desde una red fija que acceder desde una red de datos móviles. Y eso es lo que nos perjudica muchas veces en los accesos de las web. Entonces, se dice que a través de la medición de Rails, un usuario no debería de esperar más de 2 o 3 segundos en que se cargue una página web. Si tarda más, lo más fácil que nos puede pasar es que se cansen, se larguen a otra web y hayamos perdido un usuario potencial. Lo mismo tenemos solamente un contenido informativo, pero lo mismo tenemos un producto y estamos perdiendo clientes. Entonces, según vemos ahí en esa tablita, se dice que un usuario necesita ver los frames a 60 frames por segundo, necesita ver los fotogramas. Entonces, ¿qué ocurre? Que eso es equivalente a 16 milisegundos. Si tarda de 0 a 100, pues evidentemente es instantáneo, es súper rápido. Si tarda de 100 a 300, bueno, pues va bien. Pero si tardamos mucho más de esos segundos que estamos poniendo, ya hay una gran tasa de abandono. Y se dice que el 40% de los usuarios que están accediendo a una web que tarda más de 3 segundos en cargar, se largan.
Y entonces, esto ya no solamente es un problema de rendimiento, de cómo nos traemos esos archivos, de cómo el usuario va a interaccionar con ello, y llega a ser un problema de usabilidad. Incluso yo creo que a todos nos ha pasado muchas veces que intentamos acceder a una web para comprar un producto, lo que sea, tarda mucho en cargar, nos volvemos locos, el Black Friday, que ha estado hace 4 días, y nos terminamos así. Entonces, asegurar la performance básica, que hablamos por lo de siempre, que el CSS tiene que cargarse al principio del documento, que el JavaScript tiene que ir al final, que tenemos 2 tipos, async y defer. ¿Cuál es la diferencia de ellos? La carga síncrona, diciendo que tiene que esperar a que cargue todo el DOM para cargar nuestro JavaScript, o el defer para decirnos que el JavaScript que vamos a cargar pues tampoco depende de los elementos que tenemos en pantalla. Y pongo la optimización de elementos multimedia. ¿Por qué? Porque si nosotros estamos parseando nuestro DOM y nos encontramos, por ejemplo, con una imagen. Tenemos ahí un src. Nuestro navegador sabe que tiene que pedir ese recurso. Entonces, si nuestro recurso pesa más de la cuenta, vamos a tener ahí en espera la carga del navegador para obtener el recurso, el tiempo que tardamos en que nos lo traiga desde el servidor correspondiente. Tiene que renderizarlo, insertarlo, ya ha cambiado el tamaño del DOM, volvemos otra vez a hacer un repintado. Entonces, muchas veces, si esto va a ser una carga en espera de tiempo que nos va a perjudicar en el tiempo, es mejor utilizar una carga en diferido, un lazy load, que se cargue en nuestro DOM y luego ya nosotros, a través de algún tipo de indicación, puntero o lo que sea, cargamos el resto de nuestras imágenes. Esto sería un ejemplo normalito de cómo sería un lazy load de src, y esto sería, por ejemplo, con un plugin de jQuery. El tamaño de los ficheros. Bueno, sabemos que es necesario minificar los ficheros, porque no es lo mismo traernos un fichero que pese 5K a que pese 30. Y ya no solamente es eso, que por seguridad nuestra es mejor que ese código no sea entendible a ojo humano. La performance de JavaScript. Vale, una cosa importante que necesitemos entender es que, aparte de todas las cosas que nosotros podemos hacer a la hora de picar nuestro código o picar nuestro HTML, lo que sea, es saber que nuestro propio navegador ya tiene un método de performance. Este caso es el motor de V8. Firefox tiene, por ejemplo, el SpiderMonkey. Entonces, V8, por ejemplo, ¿qué hace? Pues nada, parsea el JavaScript, coge el código, hace un árbol abstracto sintáctico de todas las operaciones que hay en ese código. Por ejemplo, esto sería un árbol sintáctico. Lo transforma a Bitcode y ahí llega el compilador de optimización, Turbofan, para optimizar todo lo que tenemos y pasarlo a ensamblador, código máquina. Bueno, esto sería un poco el proceso, que es lo que hablábamos antes. Cosas importantes, los reflows. Por ejemplo, reflows y repintados. El reflow está muy unido hoy en día a lo que conocemos como lo del Virtual DOM, que tanto tiene, por ejemplo, React. Entonces, pensemos que, por ejemplo, tenemos un documento que ya está pintado, está renderizado, cogemos JavaScript y modificamos. Tenemos que pensar que ese documento que estamos viendo en pantalla está formado por imágenes, colores, tienen unos tamaños de posición, los elementos están en cierta posición de la pantalla. Entonces llegamos y dijimos, vamos a cambiar, por ejemplo, el texto de esta frase y vamos a ampliar el tamaño que tiene. Ya estamos cambiando el tamaño de todos los demás elementos. Eso es un reflow. Y hay que tener mucho cuidado con ello porque es un gran consumo. Y por ello entra el concepto de Virtual DOM. Porque se dice que una forma de poder optimizar eso es coger precisamente una copia del documento que tenemos, hacemos los cambios, comparamos con el real y solamente cambiamos lo que se dice el objeto que ha cambiado. ¿Cuántos eventos tengo a la vista? Usabilidad y procesamiento. ¿Qué problema tenemos con esto? Pues que hoy en día es muy común, cuando desarrollamos, por ejemplo, con Web Components o cuando desarrollamos en general por un framework, que todos los eventos vayan directamente atacados a cada uno de los eventos que tenemos a la vista. Por ejemplo, tenemos un listado
y que ese listado hace cosas diferentes según el elemento en el que estemos en ese momento. Un clic para, por ejemplo, eliminar o comprobar un producto. Un over que haga algo especial. Entonces, lo que estamos haciendo es que cada uno de esos elementos tenga atacado los mismos eventos que tiene el de arriba y el de abajo, están repetidos. Y por ello es mejor muchas veces utilizar una delegación de eventos. No estamos replicando y no estamos atascando muchas veces la cola de procesamiento al lanzar esos eventos. Porque cada vez que lanzamos un evento se genera un manejador del evento, ese manejador del evento se mete a una cola, si hemos clicado varios elementos o hemos hecho un over, por ejemplo, pues según donde ya hemos ido pasando el ratón, se han ido gestionando una cantidad de eventos, se han ido metiendo en una cola y puede llegar el problema de que haya demasiados eventos saliendo porque se gestionan de uno en uno y que alguno de ellos se esté procesando o tardando en procesar más de la cuenta. Hay navegadores que tienen un máximo de 10 milisegundos de espera y cuando eso ocurre y se excede, nos hemos cargado el navegador. Framework versus nativo. Hace un momento comentaba lo de los frameworks de los eventos y tal. Entonces, hace poco salió precisamente un tuit de Idi Osmani hablando sobre la gestión de performance que había hecho Netflix. No sé si alguno habréis leído el artículo. ¿No? Bueno, el artículo básicamente lo que dice es que Netflix se encuentra con que la mayoría de las conexiones a su página web son a través de redes móviles, a través de dispositivos móviles, y que se produce una lentitud muy grande para poder acceder desde el login. Entonces, deciden ir migrando toda la parte del registro y del login a JavaScript nativo, quitando React, y se dan cuenta de que se reduce el tiempo de carga de todos los archivos un 50% y que además reducen las líneas de código total que se están trayendo. ¿Por qué? Porque sí que es verdad que React al final es un framework que depende de un montón de librerías externas que se están trayendo todas para poder ejecutar esa página web. Entonces, al cambiarlo ven una mejora, pero no todo es malo, porque sí que deciden que a nivel interno React les vale para mucho. Ya hablamos ahí de la gestión de React en plan del Virtual DOM y esas cosillas. Os recomiendo que leáis el artículo. Entonces, esto, por ejemplo, es una gráfica del antes y el después de todas esas líneas de código, los parseos y lo que se estaba trayendo el navegador. Y encuentran con que hay una gran mejora. ¿Mejor o peor? Bueno, pues el artículo mismo lo dice. Hay una cantidad de pruebas que se hacen desde distintas redes, con un montón de peticiones para ver si de verdad es óptimo y realmente se ve una mejora. Y si ellos la necesitaban en el registro, pues evidentemente bien hecho está. ¿Qué tipo de programación usar? Pues tenemos una programación imperativa y una programación funcional. Ninguna de las dos está mal, que quede claro. O sea, se puede utilizar cualquiera de las dos. En este caso he puesto un ejemplo que es muy similar. Sé que los tiempos no son precisamente los mejores de comparar porque hay 5 elementos. Podríamos compararlo con 20.000, pero quería poneros el ejemplo. Entonces, es una búsqueda, sin más, y hacen cosas muy similares, tanto la imperativa como la funcional. Aquí tenemos el prototipo del polyfile, que al final solamente es recorrer con el array y hacer la búsqueda condicional correspondiente. Pero sí que hay otras funciones que encontramos que tienen un consumo doble. Entonces, muchas veces sí que queda bonito a nivel de código, nos ha ahorrado muchas líneas, pero depende en qué casos. Tal vez sea mejor volvernos a esa programación imperativa, la programación tradicional, o utilizar la parte bonita que estamos viendo en JavaScript. Bucles versus recursividad. Bueno, el coste de los bucles, que ya sabemos que es en valor de la longitud de lo que tengamos que recorrer, es fácil de depurar y la recursiva es muy guay, sobre todo para los árboles del DOM, porque tiene una estructura de árbol para recorrer el DOM. No es tan fácil de depurar. ¿Podríamos decir que cuál de los dos es mejor? Pues, sinceramente, depende también el caso. ¿Por qué?
porque ya aquí nos estamos metiendo a instrucciones a nivel de pila. Tenemos que pensar que los bucles es mucho más fácil de recorrer y de guardar los elementos a nivel de pila, las instrucciones que se van generando, pero en recursividad tenemos que pensar que tenemos que guardar el puntero a donde estábamos antes. Y estamos haciendo el doble de número de instrucciones para poder recorrer lo mismo. Entonces, depende de qué, puede ser mejor o no. Aquí podrían incluso entrar, por ejemplo, las optimizaciones últimas que se han hecho en Firefox con los get, all, selector o el ataque de un ID, un ataque de una clase, que al fin y al cabo están guardando dentro de una tabla hash y dicen que con la última optimización el consumo de esa búsqueda es totalmente lineal, no cambia. Un if versus un switch. Bueno, pues es verdad que el if en una condición como esa que vemos ahí, que es bastante chorrolón, pues se hace muy costosa a nivel de operaciones grandes y el switch, sin embargo, no. Pensemos esto, como hablábamos antes, dentro del árbol abstracto sintáctico. Tenemos nuestra raíz, nuestros if y declinan a un subnivel, los condicionales. En el caso del if sería if, else, bajaría un tercero, y en el caso del switch pensemos que al final son todo comprobaciones y condicionales. Estarían todas lineales en el primer nivel. Tiene sentido. Y en la hora de comparar más tipos de condicionales, podríamos tener el de bloque, el de optimización prematura o las ternarias. Es decir, si tengo una comprobación única que no tiene ningún otro tipo de condición, pues tal vez me sale mejor poner lo que se dice el if en la misma línea con la salida de ejecución y ya está. O tengo que hacerlo en dos bloques porque tiene una condición posterior si no se cumple la primera. Pero si os dais cuenta, el tiempo se reduce mucho a poner los dos if arriba. Como veíamos antes, en el consumo de esas operaciones, al final es la suma del primer condicional más las subramas que se van haciendo, que son los else, if, correspondientes por debajo. Entonces, en la siguiente, en el caso este de que tenemos arriba, que son dos if, el consumo se supone que es mayor a poder hacer una de bloque o una ternaria, que es muy parecida a hacer una condición de bloque. Las librerías y proyectos ajenos no siempre te salvan la vida. Pues puede darse el caso. Hay muchos proyectos que he visto yo por ahí en los que dices, ostras, están cargando Lodash para renderizar plantillas. ¿Y el resto? ¿Cuánto código tiene Lodash? Porque estoy trayéndome todo esa pedazo de librería solamente para renderizar una plantilla. O, por ejemplo, digo, hoy necesito hacer un dropdown, no me apetece hacerlo casero, porque sí. Me voy a buscar por Google, ahí, en EPM, a ver qué encuentro, y me encuentro un dropdown por ahí que es bonito, a nivel de interfaz. Buah, pues me lo traigo. ¿Y qué tiene por debajo? Hemos mirado ese código, a ver si nos está haciendo realmente un favor. A veces deberíamos de pensar que tal vez lo que nos estamos trayendo nos va a causar más problemas. Descargar el hilo principal de funcionalidad y aprovechar los workers. Bueno, sabemos que JavaScript en muchos casos tira del hilo principal y para hacer diferentes tipos de procesamientos podríamos descargarlo en hilos secundarios. Por ejemplo, los web workers, para hacer algún tipo de lógica o algo similar, podríamos poder tener por debajo haciéndonos esas gestiones y no tener que estar dependiendo del hilo principal. Al final, no depende del DOM, es una lógica. Y tenemos los web service, que nos permite gestionar solicitudes de red, que si en un momento dado se nos va a Internet, gestionamos por debajo el que esté todo el rato mirando a ver si la red ha vuelto, y se utiliza mucho en aplicaciones tipo geoposicionamiento o chats, que al final puede guardarnos esos elementos que necesitamos enviar y en el momento que vuelva a la red, lo envía solo. Y estaría en background. Este sí puede interaccionar con el DOM a través de push y necesita que sea HTTPS. Vale. Voy a poner una demo que he hecho. Me hubiera gustado hacerla en vivo, pero ya sabemos cómo es lo de las demos en vivo. Entonces, he creado una aplicación tonta con unos web components muy mal desarrollados. Necesito que el código sea muy malo para lo que os voy a enseñar. Entonces, unas tarjetas
que se van renderizando en pantalla, cada una de esas tarjetas va a tener incluido unos eventos. Entonces, a su vez, vamos a tener en cada una de las tarjetas overs, clits y, para colmo, vamos a tener una escucha de un scroll dentro de la aplicación para que vaya haciendo más cosas, sabemos. Entonces, tenemos como un JSON ahí moqueado, que es lo que vamos a estar todo el rato renderizando. El scroll, que va a llamar a la función de renderizado cada vez que hagamos uno de los scrolls. Y por cada renderizado que se haga, se va a meter 50 veces. O sea, imaginaos la presión que vamos a meter al navegador. Bueno, ahí se está enseñando un poco qué es lo que van a hacer cada uno de esos eventos, el manejador de los eventos. Y seguramente se vean por ahí unas funciones con unos debounce que, bueno, que sería un poco lo más adecuado para no estar tirando eventos a lo loco todo el rato. A ver. Bueno, es eso. Se van añadiendo los eventos, tal. Y bueno, esto es lo que os decía, que sería un poco más performance, el meter un debounce con unos de la milisegundos esas escuchas para no tener que estar todo el rato lanzando eventos a lo loco que freímos el navegador. Si os acordáis, os he dicho que iban encolándose, así que imaginaos si estás haciendo todo el rato scroll, por cada píxel que escucha, que se ha movido, se está generando ahí una cola de un evento nuevo que es un render. Para hacer la prueba, es mejor que se haga en navegación privada, para que no interfiera ningún plugin ni nada por el estilo. Entonces, bueno, ahí vemos un poco cómo se va moviendo, tal, los over, creo que sale algún clit. Y el objetivo de esta demo es que veamos a nivel de las herramientas de desarrollador del navegador cómo salen estas métricas. Entonces, ahí vemos el uso que tiene de la memoria, que se la está prácticamente comiendo, solamente con los movimientos. Bueno, el tamaño del uso del JavaScript, las métricas de FPS, que ahora si nos vamos a la pantalla veremos cómo salen ahí los FPS. Recordad que hemos dicho antes que para el ojo humano debería de ser 60 milisegundos. Digo 60 milisegundos, 60 FPS, perdón, que es equivalente a los 16 milisegundos y tenemos que tener en cuenta que necesitamos un tiempo para que el navegador haga el procesador del repintado. Así que debería estar cargando en unos 10 milisegundos. Ahí en pequeñito, a la derecha arriba, veríamos los FPS. En este caso, como se va haciendo scroll y se va haciendo ese rendentar bruto, pues tarda en cargar, no llega a esos 60 FPS. Y una cosa importante al hacer estas pruebas es que donde pone CPU in network podemos un poco habilitarlo al dispositivo. Entonces yo lo voy a poner 6 veces más lento de lo que debería, y en el network online pues se podría poner una red diferente, más lenta o como queramos un poco configurarlo. Entonces, bueno, recorgamos la página, se va a mover un poco para que salgan esas métricas dentro de la DevTool y ahora vemos. Es muy posible que tarde en sacarlo, o sea, tarda un poco en recopilarlo todo. Si veis ahí en el diagrama de abajo, tenemos muchísimo más tiempo en scripting que realmente en el loading, en el renderizado, en el pintado. Algo está pasando con ese JavaScript. Ya algo nos está oliendo mal. Y si vemos arriba, tenemos en la primera línea los FPS, que es lo que os decía antes, los frames por segundo, la CPU que ha consumido y el hit, que es eso azulito que hay debajo de los frames, es la memoria común de JavaScript.
Entonces, si vemos arriba que hay una línea roja, la línea roja significaría el límite de esos 60 frames, que sería lo adecuado, pero no llegamos en ningún momento a ello. Otra cosa también para tener en cuenta es este diagrama que hay abajo, que si veis hay un montón de líneas rojas, un montón de líneas verdes, azules. Eso nos indica, por un lado, la memoria de JavaScript que se está consumiendo, las escuchas que está haciendo nuestra página y se solapa en los nodos que están insertándose por cada una de esas escuchas. Creo que ahora se ve mejor. Si os dais cuenta, la línea amarilla y la línea verde prácticamente no se distinguen, es la misma. Vale. Aquí sigue la otra parte. Y en este caso lo que se ha hecho es seleccionar un intervalo de ese timeline que hemos visto para poder ver más en detalle qué es lo que ha pasado ahí. Entonces podemos ver en el network la cascada de recursos, cómo se ha ido trayendo, los frames, que vendríamos con más detalle, los frames a los que se ha reproducido todo lo que hemos ido haciendo. Se puede ver qué ha pasado con la memoria de JavaScript que se ha ido consumiendo. Ahora vemos ahí en el main. A ver si abre. Vale. Veis que encima de muchos de esos eventos hay un triangulito rojo. Eso nos está indicando que hay un problema con el proceso que está realizando el JavaScript en ese momento. Pueden ser fugas de memoria, como puede ser que se ha tomado demasiado tiempo. Entonces, si entramos con detalle y vemos el detalle de la función, vemos en qué exactamente línea está llevándose ese tiempo de consumo que nos está dando problemas dentro del navegador. Se ven las inserciones, los append, o sea, podemos ver todo. Y los tiempos, si os dais cuenta, que ha llevado cada una de esas funciones. Bueno, voy a pasar esto porque ya hemos visto. Entonces, gestión de memoria. Como hablábamos, voy a hablar de ello. Hay dos tipos de algoritmos que tiene nuestro navegador. Nuestro navegador también tiene un recolector de basura. Eso no ocurre solamente en Java. Nosotros también lo necesitamos. No podemos tener ahí memoria ocupada sin uso. Entonces, hay de dos tipos, algoritmo de referencias y algoritmo de barrido. El algoritmo de referencias es cuando unos elementos que... Imaginemos un elemento A y un elemento B, ¿vale? El elemento A se le ha dado una referencia a algún tipo de objeto, string, prototipo, lo que sea, y el elemento B le referenciamos al elemento A. Vale, ya sabemos que esos elementos no se pueden liberar, esas reservas de memoria no las podemos liberar hasta que no dejen de tener referencia la segunda a la primera. Entonces, ¿qué pasaría aquí? Que hasta que el elemento A no libere su memoria y el B no deje de referenciar al primero, ninguno de los dos va a poder ser recolectado. Por eso se llama algoritmo de referencias. Este algoritmo es el que tenía antiguamente Internet Explorer. Hoy en día casi todos los algoritmos utilizan el algoritmo de barrido. Y tenía una complicación muy gorda, y era cuando hablamos, por ejemplo, de dependencias cíclicas. Ahora imaginemos dos elementos del DOM, se crea un elemento div que tiene, yo qué sé, un create, lo que sea. Var div igual a un create element que sea un div. Vale, a ese elemento le asignamos algo y hacemos que a su vez este referencie, imaginaos, al elemento que tenemos en el DOM de arriba y que tenemos en el DOM de abajo. Al final es el sibling que tenemos en el DOM, es un árbol. Y pasa lo mismo con los elementos de arriba y el de abajo, que van a referenciar también al elemento que hemos creado. Vale. Bueno, pues esto es una referencia cíclica y no lo recolectaba. Se quedaba ahí. ¿Cómo se solucionó esto? Con el algoritmo de barrido. El algoritmo de barrido
lo que hace es que entiende que un elemento puede ser recolectado, una memoria puede ser recolectada si el elemento es inalcanzable. ¿Qué quiere decir esto? Pensemos que al final en nuestros documentos todo va a través de un global scope. Ese global scope de un fichero JavaScript nuestro va a tener una serie de funciones, o sea, tiene referencias directas a las funciones que hay dentro del documento. Pero a su vez, las funciones que tenemos dentro del documento va a tener una referencia directa a las variables locales que se utilicen dentro de cada una de esas funciones. Entonces, si se ejecuta una función, se va a reservar una memoria para lo que vayamos a hacer dentro de la función. Una vez que termine la función, esos elementos ya no tienen una referencia, son inalcanzables, es memoria no utilizada, se recolecta. Y es tan fácil como eso. ¿Qué formas de detectar esto hay? Bueno, pues el Hit Profile en cron, que tenemos la herramienta de desarrollador, que ahora veremos un poco cómo funcionamiento, y, bueno, pues evidentemente los JS-Hint y los JS-Lint. Vale, esto sería, por ejemplo, un ejemplo. Yo he tirado ahí reutilizando lo que hemos hecho antes. Pensad que es la demo de antes. Entonces, creo un elemento en el DOM, que no va a estar asignado a nada. Es cíclico y es memoria perdida. No lo estamos utilizando ni se está insertando realmente en el DOM, solamente está creado. Entonces, claro, el grunt nos ha petado y nos ha dicho, oye, que esto no se está utilizando. Pues yo cojo, desactivo el JS-Hint y ahora dice, bueno, pues todo perfecto. Para arriba. ¡Hala! Cuando vamos al navegador y empieza a crear esos elementos, si vemos las capturas del del Hit Profile, tenemos que tomar como si fueran unas fotografías. Por cierto, para poder hacer esto tenemos que ver que tenemos habilitado dentro del administrador de cron el JavaScript, para que se pueda coger bien. Y es interesante que si hacéis estas pruebas, antes deis al botón eliminar para que haga una recolección de toda la basura que haya y no nos encontremos con nada por ahí que ya no nos interese. Entonces, daríamos al data text y veríamos ahí todos los árboles que se han ido creando y tal. En este caso, no se va a ver en la demo. Solamente es para que veáis cómo funciona un poco la herramienta. Y este sería otro caso. En este caso, lo que vamos a hacer es que vamos a meter una string con un montón de X, millones de X, que van a estar ahí reservando memoria, y vamos a ver cómo se reserva la memoria por cada uno de esos clics o interacciones que hacemos con el navegador. Si veis, ahí ya tenemos esos focos, y cada uno de ellos significa la memoria que hemos reservado cuando hemos hecho alguna de las funciones JavaScript que veíamos. En este caso es el evento. Y veríamos ahí los strings, lo que ocupan, cómo estarían en la memoria. Se puede extender muchísimo esto. Y además hay para investigar muchísimo. Lamentablemente, yo tengo un tiempo muy justo y no he podido meterme más en ello. Es muy interesante. Gestión de recursos del navegador. Entonces, hablamos antes de lo que era HTTP1 y lo que es HTTP2. Que HTTP1 puede tener hasta 2 conexiones TCP, pero cada una de ellas solamente puede realizar una petición de salida. Entonces, estamos hablando de un cuello de botella. Se tiene que ir lanzando una petición una por una y esperando a que llegue la primera para que salga la segunda. Hay mucho tráfico de red y no hay ningún tipo de priorización. Y con HTTP2 esto se soluciona. Entonces tenemos peticiones en paralelo para una única conexión TCP, podemos tener muchas. Los navegadores modernos las definen entre 10 y 16 y por lo que he leído por ahí creo que se puede configurar. A tanto no he llegado. Y bueno, Internet Explorer, que como siempre va por detrás. 2 peticiones. ¿Optimizaciones de HTTP2? Bueno, pues tenemos los preloads y los prefetch, que el preload lo que indica es, oye, voy a necesitar este recurso, lo pido con priorización. O sea, lo voy a necesitar ya. Y ya le estás diciendo que ese recurso es prioritario y que lo traiga. Y el prefetch lo que indica es, oye, voy a necesitar este recurso, pero a nivel futuro, a navegación.
Si voy a moverme lo que sea, que sepas que voy a necesitar esto de los primeros recursos en cascada que tengo que traerme. Y un ejemplo muy bueno de lo que nos trae HTTP2 es el server push. Pros y contras de HTTP2 con server push. Bueno, pues que el tiempo de recursos es menor porque el servidor ya nos está dando, cuando hacemos esa conexión, los recursos, nosotros no se lo pedimos, nos los está lanzando, pero no sabemos si los tenemos cacheados. Así que estamos haciendo un desperdicio de recursos y podría ser hasta contraproducente porque no está considerando la caché. Y muchas veces nos valemos de eso. Bueno, tengo un ejemplo de server push. A ver. Vale. Server push necesita que sea con HTTPS. Entonces, aquí tendríamos el ejemplo normal, sin HTTP push. A ver, que lo recargue. Bien, ahí tendríamos los recursos pedidos. Como siempre sabéis que los styles llevan priorización. La imagen en este caso lleva una importancia mínima. Y si me voy a localhost, bueno, pues aquí tendríamos ya nuestro elemento push, que ha sido pusheado por el navegador. Vemos que ha tardado pues, 3 milisegundos en total. Vemos los timing, que ahí está lo que ha tardado en recibir, la cola de procesamiento, tal. Y si lo comparamos con el otro, bueno, pues ha habido una mejoría. No es muy notable la prueba que tenemos aquí, pero se nota mejoría en la rapidez de obtener los recursos. Y ya no solamente con eso, sino que también si metemos un preload o el prefetch, como decíamos antes, todavía es mejor. El artículo que habla sobre Netflix precisamente también hace una comparación sobre qué mejoría tiene si meten ese preload y ese prefetch, si queréis leerlo. Y bueno. Lighthouse es una herramienta de Google que nos permite testear también nuestra web. Podéis ver que nos da un poco de guía de muchas cosas, la performance, cómo está procesada, si es seguro, mejores prácticas, cómo está a nivel de SEO. Si vamos bajando hay un montón de opciones. O sea, te dice hasta problemas de seguridad que puedes tener. Y vamos a hacer un resumen de todo lo que hemos visto. O sea, hemos hablado que la carga de la página tendría que ser entre 2 o 3 segundos para no perder usuarios, que necesitamos ficheros minificados, tanto CSS, JavaScript, los HTML también se pueden minificar, tener en cuenta cómo está, o por lo menos tener un poco un mapa mental, cómo sería ese árbol abstracto de las operaciones que estamos haciendo en JavaScript, los reflows, que hablábamos antes de lo del virtual DOM, la delegación de eventos, para no tenerlo todos en un mismo elemento, y utilizar los debounce para no freír el navegador, estudiar el contexto en que utilizar un framework, no siempre es el mejor, o puede que sí, el uso de workers para no sobrecargar el hilo principal, la memoria del navegador, buenos usos de ella, y las mejoras que acabamos de ver de HTTP2. He dejado aquí unos links para que podáis ver, bastante sobre todo de la consola de desarrollo de cron, que tiene mucha amiga y vienen unos ejemplos muy guays y poco más que decir. En Idealista también buscamos gente, tenemos un stand ahí fuera con una recruiter súper maja que estará encantada de atenderos. ¿Y preguntas?
Hola, gracias por la charla. Y una cosa del artículo de Netflix. El problema que tenía Netflix era justo React. No se ha arreglado poniendo React, sino el código de las 200K de JavaScript que tenían era la propia librería de React que se estaba enviando al cliente para hacer la renderización en parte del cliente. Para arreglarlo han hecho el server-side rendering y al final solo enviaban la parte de JavaScript propia suya que no tiene nada que ver con React. Entonces han ahorrado todo ese código de React y no hace falta enviársela al cliente. Que quería dar un poco de hincapié a esto porque habías dicho de, sí, lo han arreglado utilizando React, cuando era justo React el problema que les estaba dando Netflix. Vale. Si se me ha entendido que la solución era utilizar React, no era ni mucho menos la intención, porque es más, hago hincapié en que lo han cambiado a nativo, a vainilla. Entonces, quería hacer precisamente justo el contraste de ¿es bueno un framework o no, o es mejor utilizar nativo? Pero gracias por aclararlo, porque tal vez voy muy deprisa y no me doy cuenta muchas veces del error que puedo decir. Gracias. Entonces, otra pregunta que también tenía, Sí. de todas las herramientas y de todo lo que ofrece los Developers Tools de Google Chrome, que son muchísimas, ¿cuál es la que más recomiendas? ¿O que es la que te puede dar una mejor visión sobre tu performance actual? La Global Performance, que es la que más tiempo he dedicado, es la mejor. Las otras son más para ir a grano, dependiendo de los problemas que tengas en tu página, el consumo, pueden ser miles de casos. Pero la más genérica y la que más te puede decir, oye, hay algo que aquí huele mal, es la de performance. Muchas gracias. Nada. ¿Alguna otra pregunta? Muy buenas. Has hablado de poner el CSS en el head. Entonces yo quería saber si piensas que debes bunderizarlo o tirar por el critical path y demás. Buena pregunta. Es bloqueante, entonces va a ser un tema importante para performance. Sí. Vamos a ver, si te has dado cuenta en la última ejemplillo que hemos puesto, el navegador siempre marca el CSS como algo de importancia crítica, o sea, muy importante. Por eso lo que decía al principio, de que cuando nosotros empezamos a parsear en nuestra página, empezamos a hacer la petición de recursos y tal, lo primero que necesita es, para poder pintar y hacer todo ese árbol, tener el CSS en la mano, porque lo que va haciendo es parsear los elementos, coge el CSS, lo parsea y lo va indexando. Entonces, si sabe que ese recurso lo va a necesitar, debería de estar de las primeras cosas que nos traemos, pues puede ser, como tú dices, bloqueante a nivel de tiempos. Igual que lo puede ser, como decía, el traerte el JavaScript antes. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, pues muchas gracias, Ana. Vale, pues Mario no ha llegado.